Buenos días compañeros, nosotros somos el equipo Los Sin Nombres y hoy les venimos a platicar sobre la administración de entrada y de salida en los sistemas operativos. Mi equipo está conformado por Ángel García, José Ángel Grande, Oscar Sánchez. Iván Ibarra. y su servidor Iván Martínez. Bueno, pues como una pequeña introducción, primero tenemos que entender qué son los dispositivos de entrada y de salida, que en pocas palabras, o para entenderlo más fácil, son los dispositivos que sacan y meten información. Como una USB me pueden meter información y ahí igual la puedes sacar. Un teclado, lo conectas a una computadora y puedes meter información, pero no puedes sacarla a través de un teclado. Pues en esta exposición les vamos a hablar sobre la administración, qué es lo que hay detrás, qué es lo que lo hace funcionar, qué son los drivers y pues su objetivo principal, que es tender un puente entre el CPU y el hardware para garantizar la eficiencia, el uso de los dispositivos y la protección. Dispositivos y sus manejadores, también conocido como drivers. Todos sabemos que un sistema operativo maneja una amplia gama de dispositivos que pueden clasificarse de varias maneras, siendo una de las más comunes basada en la forma en que el sistema operativo transfiere los datos hacia ella. Y tenemos la siguiente clasificación. Tenemos por de bloque, por tipo de carácter y de red. Empezando por los de bloque. Estos son los que mueven datos en bloques de tamaño fijos. Cada bloque tiene una dirección única y permite una operación de búsqueda. Un ejemplo serían los discos duros, las unidades de almacenamiento, la unidad de estado sólido, que es igual una unidad de almacenamiento, solo que trabaja a una velocidad más rápida, y pues el USB. Luego pasamos a los tipos de dispositivo por carácter. Estos son los que transmiten datos como un flujo de bytes uno por uno. Estos suelen ser de una manera secuencial. Un ejemplo sería el teclado, el ratón o una impresora. Y por último, Tannenbaum en su libro no menciona los de red, ya que no los cataloga como un tipo de dispositivo, pero nosotros decidimos agregarlo. Y son los de red, que esos son los que envían y reciben datos de paquetes a través de una red. Un ejemplo, pues el Wi-Fi, el Ethernet, los adaptadores de red, etc. Ahora sí, ¿qué es un driver o qué es lo que lo hace funcionar? Un driver de dispositivo o controlador, en inglés device driver, es un programa informático que actúa como un traductor o un intermediario entre el sistema operativo y el hardware, o sea, el teclado, el periférico, lo que estás tocando. ¿Cuál es su función principal? La abstracción del hardware. Esto pues oculta la complejidad de cómo funciona realmente el hardware. El sistema operativo y las aplicaciones no necesitan saber los detalles técnicos del dispositivo, como qué registros de memoria usar o qué comandos enviar a este correo electrónico. O sea, eso lo oculta totalmente el driver. Luego tenemos la comunicación, que como ya se los mencioné anteriormente, funciona como un traductor de las peticiones genéricas del sistema operativo. Un ejemplo sería como imprimir este documento, que a comandos de bajo nivel en el hardware, el dispositivo puede entenderlo y los ejecuta. Luego tenemos la gestión de eventos, que maneja las interrupciones y los eventos que genera el dispositivo. Un ejemplo sería cuando estamos escribiendo en el teclado. Eso es un evento. Cada tecla presionada las está reportando el sistema operativo para que las vaya escribiendo. En resumen, pues es una pieza de software esencial, a menudo proporcionada por el mismo fabricante del producto, sin la cual el sistema operativo no podría utilizar el dispositivo, ya que no entendería de qué manera funciona. Y ya para terminar con el tema de los dispositivos y los drivers, aquí está un pequeño ejemplo de cada tipo de dispositivo, el dispositivo, los drivers que utiliza y su función. Tenemos en el primer caso la memoria USB, que es un tipo de salida y entrada, ya que permite añadir archivos y sacar archivos de una computadora. E igual es de bloque y de carácter. Su driver, así se llama el driver del host controller. Su función pues simplemente es gestionar el puerto de USB en sí. Luego pasamos al segundo dispositivo, que es la tarjeta red. Al igual que la memoria USB, es de entrada y de salida, y es de tipo de carácter. Su driver se llama NIC driver, y este pues básicamente controla las transferencias de paquetes de datos a través de la red, el Ethernet o el Wi-Fi, y comunica su estado al sistema operativo. Y por último el de tarjeta gráfica, el del mouse no lo voy a mencionar, ya que funciona igual que el teclado y pues todos sabemos cómo funciona. Este es de tipo de salida y de carácter, y sus drivers ya sea si es Nvidia, AMD o Intel. Y pues su función es que permite que el sistema operativo y las aplicaciones de software utilicen el hardware gráfico de la computadora. Ahora mi compañero Oscar les va a platicar acerca de los mecanismos, cómo funciona, características y sus funciones principales. Bueno, yo les voy a hablar de los mecanismos y funciones de los manejadores de dispositivos. Cómo interactúa el sistema operativo y el hardware. Con el hardware, el manejador lee y escribe en los registros del hardware para darle algunas órdenes o verificar el estado de alguna tarea. Con el sistema operativo, el manejador actúa como un intérprete, recibe peticiones generales del sistema operativo y luego las traduce a comandos de hardware para que lo pueda ejecutar. Funciones principales. Las funciones principales serían la inicialización, la cual configura el hardware al arrancar el sistema. La validación y traducción, la cual verifica que el sistema operativo sea válida y traduce las peticiones.
el control y emisión de los comandos, escribir los valores correctos en el registro del manejador y la interrupción. Su propósito es detener el CPU haciendo que notifique a la tarea de entrada y salida que ha terminado. Diferencia entre manejadores de dispositivos de bloque y de carácter. Son el almacenamiento de unidades discretas de tamaño fijo. Su definitoria es que permite el acceso aleatorio, ya que soportan la operación de búsqueda. Esto quiere decir que pueden leer o escribir cualquier bloque de manera independiente, sin un orden secuencial estricto. De carácter, gestiona el hardware que trabaja con flujo o stream continuo de datos. No son direccionales y se limitan a acceso secuencial, ya que no permiten la operación de búsqueda. A continuación, mi compañero Iván le va a explicar estructuras de datos para manejo de dispositivos. Bueno, la estructura de datos para manejo de dispositivos. Aquí el sistema operativo utiliza estructuras de datos dinámicas y estáticas para gestionar eficientemente los dispositivos de entrada y salida. Y pues estas estructuras pues sirven para que el sistema operativo mantenga un control fluido y una interacción eficaz entre el software y el hardware. Existen tres diferentes tipos de estructuras para el sistema operativo para representar dispositivos. La primera es tabla de dispositivos o Device Descriptor Table. Estas actúan como un directorio central de todo el hardware conectado. La segunda es cola de solicitudes de entrada y salida o In-Out Request Queues. Estas organizan las peticiones del acceso para el dispositivo. Y por último, buffers. Estas son las áreas de memoria temporales que optimizan la transferencia de datos. Y pues aquí vienen algunos ejemplos de estas estructuras ya mencionadas. La primera, que es la tabla de dispositivos. Esta contiene la información de identificador de dispositivo, que pues vendría siendo el nombre o un número único del dispositivo. Tipo de dispositivo, si es de bloque, de carácter, red o de otros más. Estado actual, si está ocupado, libre o tiene algún error. Dirección de memoria, pues dónde está ubicado, pues en qué puerto está ubicado o en qué registro está ubicado del controlador. Puntero a la cola de solicitudes, es el enlace a la vista de peticiones pendiente para este dispositivo. Y pues la función principal de las tablas de dispositivos es, pues como ya lo dije anteriormente, permitir al sistema operativo tener un inventario centralizado y unificado de todo el hardware disponible. Bueno, las colas de solicitudes de entrada y salida, pues es una fila de espera y el sistema operativo mantiene una cola por cada dispositivo. Y cuando un proceso solicita una operación de entrada y salida, su petición se añade al final de la cola. El controlador de dispositivo procesa las solicitudes una por una siguiendo un algoritmo de planificación. Un ejemplo podría ser el FIFO, que es el First In, First Out. Y sus beneficios son que evitan el caos y mejoran la eficiencia. Evitan el caos porque aseguran un acceso ordenado y justo, y mejoran su eficiencia porque permiten al sistema operativo optimizar el orden de las solicitudes para mejorar el rendimiento. Un ejemplo de esto serían los algoritmos de planificación de disco como Scan o SID-Lock. Y por último serían los buffers. Los buffers son necesarios porque compensan la diferencia de velocidad, porque la CPU y la memoria son órdenes de magnitud más rápidas que la memoria de dispositivos. El buffer permite que el dispositivo lento se llene o vacíe a su propio ritmo sin detener a la CPU. Y manejan diferencias en el tamaño de datos. Permiten adaptar los bloques de datos que maneja el dispositivo con los que necesita la aplicación. Y los tipos más comunes de buffer son el buffer simple, el doble buffer y el buffer circular. El buffer simple es un área de memoria para la operación. El doble buffer es mientras un buffer se está llenando o vaciando, el otro está disponible para ser procesado. Y el buffer circular es una cola más compleja que permite un flujo continuo de datos. Mi compañero Ángel le va a hablar sobre la organización y el acceso a estas estructuras. Bueno, la organización y acceso a las estructuras. Estas estructuras residen en el espacio del kernel, la zona de memoria protegida y exclusiva del sistema operativo. Las aplicaciones de usuario no pueden acceder a ellas directamente. ¿Cómo se accede a ellas? Llamadas al sistema como System Calls. Un proceso de usuario solicita una operación de entrada y salida, como Read o Write. Manejador de interrupciones. El dispositivo notifica al sistema operativo
que ha completado una tarea mediante una interrupción. El sistema operativo consulta estas estructuras para saber qué hacer a continuación. Por otro lado tenemos los controladores de dispositivo o los device drivers. Son el software específico que sabe cómo hablar con un dispositivo. Controladores de dispositivo o los device drivers son el software específico que sabe cómo hablar con un dispositivo. Son los que manipulan directamente estas estructuras de datos para gestionar las colas, actualizar el estado y coordinar las transferencias de datos a través de los buffers. A continuación, mi compañero grande les va a explicar las operaciones de entrada y salida. Yo les hablaré sobre las operaciones de entrada y salida. En un sistema operativo, la entrada y salida es el proceso mediante el cual se establece comunicación entre el sistema central, la CPU, y la memoria principal. Los dispositivos periféricos, como los teclados, impresoras, audífonos, son los dispositivos de entrada y salida. Las operaciones de entrada y salida se pueden clasificar de dos formas: operaciones sincrónicas, en las cuales el proceso que solicita una operación debe esperar a que ésta termine antes de continuar, quedando bloqueada hasta que el sistema operativo finaliza la entrada y salida. Y están las operaciones asincrónicas, en el cual el proceso no espera que termine la operación de entrada y salida. Termina y puede seguir ejecutándose mientras el sistema operativo gestiona la entrada y salida y notifica su finalización mediante interrupciones o llamadas hacia atrás. Ahora les voy a hablar sobre los métodos de entrada y salida. En los sistemas operativos emplean diversos métodos para realizar la transferencia efectiva de datos entre la CPU, la memoria principal y los dispositivos periféricos. Estos métodos se pueden clasificar de tres formas: entrada y salida programada, en la cual la CPU controla directamente la entrada y salida y revisa constantemente si el dispositivo ya está listo. A esto se le llama polling. El segundo método es entrada y salida por interrupciones, en la cual el dispositivo notifica a la CPU mediante una interrupción cuando está listo o termina una operación. Y por último, el método de entrada y salida con acceso directo a memoria, DMA. Un controlador DMA transfiere datos directamente entre memoria y dispositivo, sin intervención continua de la CPU. Ahora mi compañero José Ángel les hablará sobre los ejemplos prácticos de operaciones de entrada y salida. Bueno, como ejemplos prácticos de operaciones de entrada y salida, como ejemplos prácticos tenemos la programada, que vendría siendo el Arduino, o los microcontroladores, que la CPU lee continuamente el estado de un sensor hasta que haya datos disponibles. Tenemos el MS2, la CPU o el procesador espera la respuesta del disco antes de continuar con la ejecución del siguiente comando. Tenemos la entrada y salida por interrupciones. Por ejemplo, Windows, al conectar un USB, el dispositivo genera una interrupción IRQ. El sistema ejecuta un manejador ISR que notifica la conexión y monta el dispositivo. Luego, en Linux, una tarjeta de red NIC interrumpe la CPU al recibir un paquete. El kernel lo que hace es ejecutar la rutina de interrupción y lo pasa al stack. Tenemos a Android, que cuando se toca la pantalla, el controlador táctil genera una interrupción que el sistema traduce en eventos de interfaz o los touch events. Como conclusión, la administración de entrada y salida es crítica para la eficiencia y estabilidad del sistema operativo. La abstracción que proporcionan los drivers y la coordinación que nos brindan las estructuras y el DMA permiten una interacción robusta y de alto rendimiento con el mundo exterior.